Bueno, hoy tengo un montón de papeles porque el sermón viene con suplemento. No es que haya cambiado de idea, yo sigo creyendo que hay que dar una simple hoja, escrita solo por una cara, para que toméis notas detrás, si os parece. Lo que pasa es que en este sermón, del día de hoy, hay muchas cosas que me gustaría decir. Pero claro, si las hubiese dicho, me hubiera salido del pasaje. Y como a mí me han contratado para predicar del pasaje y no de lo que me guste decir, ¿qué alternativa me queda? Pues todo eso que te quiero decir y no debo, lo escribo en un papel, que es lo que os está repartiendo Ruth. Por favor, no lo leáis, el de Ruth, porque el de Ruth es un extra, es gratis, no va con el sermón. Bueno, sí va con él, es un anexo, digamos, ¿no? Pero no lo leáis ahora, porque si os ponéis a leer eso, y en lugar de escucharme a mí, pues no estáis por el sermón. O lo lleváis a casa y entonces lo leéis. Pretende ser una pequeña guía, una ayuda, bueno, una guía no, no una ayuda, pero una orientación para ayudar al hermano que cae en pecado, porque es justo el tema que tenemos aquí delante, el duro tema que tenemos delante. Y claro, yo me siento en el deber como predicador de no solamente decir a la Iglesia lo que está mal, sino proponer una instrucción bíblica para corregir y que eso que está mal no suceda. Y si sucede, que se corrija. Entonces, claro, aunque eso no está en el pasaje, pues me veía, insisto, en el deber de dar pues el anexo este. Bien, ese es el motivo de que haya 2 hojas hoy. Son solamente una mini guía orientativa. Este pasaje es un pasaje duro. Fijaos que hace ya 3 capítulos, 3, 4 y 5, que el tono de los sermones, empezamos con Javier, empezó a subir. Fue mucho más duro el sermón, no por nuestro hermano Ángel, sino por el pasaje. Fue mucho más duro y el mío vais a ver que es un sermón muy duro también, un asunto cuando menos embarazoso. Desde ese punto de vista siempre es bueno que alguien o de fuera de la Iglesia o que lleve poco tiempo en la Iglesia, pues predique estos asuntos porque resulta como menos, pues eso, embarazoso para quien habla. Y mirad, la situación que tenemos aquí es la siguiente. Es una situación en la cual un señor que tenía hijos adultos tal vez, del que no se sabe si era creyente o no, se casó con una mujer, que tampoco se sabe si era creyente o no. Pero su hijo, al menos uno de ellos, sí era creyente y miembro de la iglesia de Corinto, el cual, en un momento de su vida, entró en relación con su madrastra, para que nos entendamos. A ver, digámoslo claramente, hasta el punto de que se fue a vivir con ella. Vamos, que él fornicaba con su madrastra y su madrastra adulteraba, tal vez, si es que el marido estaba vivo, con su hijastro. Y claro, de ella no se sabe absolutamente nada, por eso me atrevo a decir que probablemente no fuese cristiana. Pero él sí era cristiano, era miembro de la iglesia de Corinto y además estaba en comunión con la iglesia de Corinto. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de la Iglesia a esta situación pecaminosa y abominable? A ver si alguien la adivina. Nada, pero vamos, nada de nada, vamos, que con perdón pasó olímpicamente del problema. Entonces, claro, Pablo, que está lejos, se enciende por este motivo y escribe las duras palabras que encontramos en capítulo 5, versículos 1 al 13. Por favor, vamos a buscarlo y me acompañáis. Es 1 Corintios 5, del 1 al 13. O sea, pero mirad la magnitud del problema que hay montado en la iglesia. Una persona que está viviendo con su madrastra y la iglesia no hace nada. Y lo que aquí tenemos como tema de fondo es que Dios exige a su iglesia
intransigencia con el pecado de sus miembros. Mirad, hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del pecado y los efectos que éste produce en la persona que peca, de la necesidad de santidad individual, que cada uno es responsable de sus actos, pero no hay tantos pasajes en la palabra que hablan de la actitud de la Iglesia ante el hermano que está pecando, y este es uno de ellos. Este le convierte al pasaje, y espero que al sermón tal vez, pues en un momento valioso en la palabra. Bueno, sin más preámbulos. Entonces aquí vuelvo a insistir, Dios expone que exige, fijaos, yo lo creo honestamente, uso las palabras duras que creo que usa la Biblia, exige a su Iglesia intransigencia con el pecado de sus miembros. Ahora bien, ¿por qué exige Dios intransigencia a la Iglesia con el pecado de sus miembros? Pues yo diría que por 3 motivos. El primero es porque una vida de pecado arruina la vida del cristiano que los comete. En segundo lugar, porque la transigencia con el pecado de uno de los miembros es un pecado para la propia Iglesia. Y en tercer lugar, porque es necesario mantener una vida de santidad en medio del mundo impío en que vivimos. Ya está, este es el sermón. Si te acuerdas ya de esto, seré feliz. Por favor, leamos. Capítulo 5, versículo 1. Fíjate, vivir en pecado arruina la vida del cristiano que no se arrepiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A ver, vamos a poner el pasaje en su sitio. Resulta que tenemos, otra vez vuelvo a decir, una relación ilícita entre un hijastro y una madrastra. Seguramente viven juntos, porque dice que él tiene la mujer de su padre, o sea, probablemente se ha consumado pues, en una especie de pareja de hecho, que diríamos hoy en día. Además de eso, es un hecho tan escandaloso en sí mismo que ni en la cultura que envuelve a la Iglesia, que era Corinto, acordaos lo que decía Javier, que Corintai, que aún para los propios griegos decir Corintai era, madre mía, era como algo que asombraba por su tolerancia, su mezcla de ideas y por su permisividad, sincretismo y escándalo a veces, pues ni eso era propio del entorno en que vivían los cristianos de esta iglesia. Además, él, como decía al principio, es cristiano, lo sabemos, ella no sabemos nada, seguramente no lo era, porque si lo hubiese sido, Pablo habría arremetido contra esa mujer. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, en que aquella diaconisa se equivocaba. Quiero decir, no creo que Pablo sea especialmente machista, me estoy refiriendo al sermón que él predicó la semana pasada, sermón que agradezco profundamente al Señor y a ti, porque este sermón de algún modo es prolongación de algunos aspectos que él, si os vais a dar cuenta, mencionaba en el suyo. Además, acordaos también que no hay una cuestión de un pecado puntual, que es lo más grave del asunto. No es que esta persona cometa un pecado, es que vive en pecado. Y lo peor del caso es que ni siquiera se arrepiente, porque va a la suya tan feliz. Y la Iglesia, otra vez, viendo lo que está sucediendo, lo consiente. Antes de continuar adelante, hermanos, aquí hay que hacer 2 distinciones. A ver, no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Supongo que todo el mundo lo tenemos claro, pero bueno, por si hay algún jovencito en la fe. Una cosa es pecar y otra cosa es, bueno, incluso hasta 3 apreciaciones. Una cosa es pecar, es decir, un hermano que en un momento de locura o desesperación atraca un banco. Eso está muy mal, eso no se hace. Eso es robar,
Pero eso no es lo mismo que un hermano nuestro que habitualmente atraca bancos y vive atracando bancos. Es peor. No es más pecado, es que es peor la conducta, porque claro, no es una cosa que hace en un momento no sé de qué, de desesperación, de arrebato, en un instante, a que lo haga habitualmente y que cada semana esté aquí el domingo con nosotros y cada lunes por la mañana se vaya a robar en un banco. Eso no puede ser, es más grave todavía, porque ahí concurren ya mentira, doble vida, hipocresía. ¿Lo vemos? Tampoco hay que confundir esto con otras circunstancias que a veces entiendo, vivimos y que no es lo mismo. A veces algunos de nosotros batallamos durante años y años, tal vez toda la vida, con debilidades que nos arrastran, con las que a veces vencemos, a veces sucumbimos y nos vemos luchando toda una vida, tal vez contra ellas, y a veces no con todo el éxito que desearíamos. Y clamamos a Dios y nos sentimos culpables y luchamos. No es lo mismo que estamos hablando aquí. Esto que estamos aquí hablando es peor. Estoy hablando del atracador de bancos que tiene doble vida. Porque si una persona lucha consigo misma y tiene una debilidad que la arrastra y que la lleva al pecado vez tras vez, no es lo mismo, insisto, porque esa persona desde el momento en el que lucha contra sí misma, clama a Dios y hay arrepentimiento, le coloca en un estatus distinto del que estamos hablando aquí. Insisto, es una situación muy grave la que hay en este pasaje descrita. Lo que estamos hablando es de una vida pecaminosa que se convierte en una conducta pervertida de pecado, prolongada en el tiempo, que genera en la persona pasiones desordenadas, generalmente vergonzosas, que lo dominan, le apartan de Dios, pero que con frecuencia le obligan a vivir en la hipocresía, porque no acaba de abandonar Dios y la Iglesia. De eso estoy hablando. No yo, de eso está hablando Pablo. ¿Tú quieres a alguien así en tu iglesia? Pablo dice que no. Cuidado. Cualquier persona de este tipo es bienvenida a nuestra iglesia, porque el drama de mío y el drama de la gente del mundo no es lo que hacemos, sino lo que podemos llegar a hacer. Cualquier persona es bienvenida, pero cualquier nacido de nuevo no puede ser así. Te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres un hermano así sentado al lado tuyo en el culto esta mañana? Dios no quiere personas así en su iglesia. Porque lo que tales personas merecen, a la luz de este pasaje, fíjate en el versículo 2, es la expulsión. Vamos, en palabras de hoy día, excomunión. La iglesia entera debe excomulgar a esa persona, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros quien cometió tal acción? Fíjate que aquí se menciona casi de pasada un detalle muy importante que enlaza con el sermón de Ángel de la semana pasada. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Sois arrogantes e ingratos, creo que decía Ángel, porque en realidad, de hecho, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, esta palabra del versículo 2 que dice envanecidos, la traduce como arrogantes. Sois arrogantes. Eso Ángel lo mencionaba, si te acuerdas, en el capítulo 4, en los versículos 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, no os volváis arrogantes unos contra otros. Él mencionaba otra vez, versículo 18, mas algunos están arrogantes, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no de palabras, sino de poder, sino el poder de los que andan arrogantes.
Bueno, hermano, se cumple un principio aquí. Bueno, primero, acordaos del sermón de la semana pasada, en el cual en esta iglesia, al menos en una parte de ella, había un grave problema de arrogancia, de pecado. Y se cumple el principio que el pecado genera más pecado. Esta iglesia, por su situación personal, al menos de una parte de sus miembros, que se sentían arrogantes, que se sentían seguros, que se sentían que estaban por encima del bien y del mal, habían perdido la sensibilidad por el pecado. Y no eran capaces de valorar las situaciones que vivía alguno de sus miembros a la luz de la palabra. Porque tal vez todo lo explicaban muy psicológicamente, socialmente o culturalmente. Ahora volvamos al tema de la excomunión o al tema de la expulsión. Solamente un detalle antes de avanzar. Fíjate que la excomunión, tal como la plantea en sí misma, es un acto de amor. Es un acto de amor doble. Observad. Volvamos al versículo 2 de nuevo. ¿No deberíais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pues yo no veo, Pablo, por ninguna parte aquí el amor. Aquí hay amor a los dos lados. Hay amor a la iglesia para preservarla de la impiedad que ha entrado en ella, y hay amor, aunque no lo parezca, para el excomulgado. Para este hermano que es expulsado de la iglesia por su actitud pecaminosa, que insiste en vivir y que se niega a abandonar, para que, como dice aquí, entregado a Satanás, que esto no quiere decir que se vaya al infierno, en ningún sitio, me parece, la palabra no le desea que cierta persona vaya al infierno. Eso lo dicen los anglosajones a veces y es un insulto muy grave, ¿no? Pero nosotros, los cristianos, no lo decimos y creo que no está en la Biblia en ningún lugar. Lo que creo que está diciendo aquí, de hecho, si así fuese, no sucedería lo que dice, para que el tal sea salvo en el día del Señor. Claro, no puede estar enviando al infierno a nadie para que luego sea salvo. No es esta la idea. La idea es que salga fuera de la iglesia y que, habiendo salido de la iglesia y perdido el amparo de sus hermanos y la protección del Espíritu Santo, ahí fuera el diablo lo trille, y cuando se vea con su vida arruinada, tal vez recapacite. Y eso en sí mismo es un acto de amor, entiendo, in extremis, para esa persona. La excomulgación, por tanto, debe hacer reflexionar al excomulgado. Y no es agradable hablar de estas cosas, y no es agradable hablar del pecado del hermano. Por eso tal vez os he entregado estas cosas, ese anexo. Cuando llegué aquí, me vino a la mente unas cuantas ideas y deseé añadirlas al sermón, pero como no debía, pues bueno, atropelladamente escribí esos apuntes y que al menos, tal vez, nos ayuden. Fíjate que, en segundo lugar, no solamente arruina esta vida pecaminosa, sucia, de la cual no hay arrepentimiento, no solamente arruina la existencia de la persona que insiste en vivir así, sino que es la prueba de la corrupción de la propia iglesia. Observad lo que acabamos de ver. Lo veíamos la semana pasada, aquí vuelve a salir. En Corinto había varios problemas, uno de ellos era de arrogancia, de soberbia, que estaban por encima de la palabra de Dios, o que eran muy progres o de buen rollo, no sé cuál era la mentalidad del momento, pero comulgaban con todo. Pero es que el verdadero problema es no ver el pecado que hay en el seno de la iglesia.
Yo imagínate, llevamos un año, algo más de un año, mi familia y yo entre vosotros. Bueno, más en serio lo que va desde el verano, ¿no? Pero aquello de ir viniendo hace un año. Bueno, esta es nuestra iglesia. Ya no estamos yendo y viniendo, ya todo el mundo se ha dado cuenta, supongo, ¿no? Pero piensa que tal vez Susana, la cual no está aquí hoy, pero no es por nada malo, tal vez Susana no sea mi esposa. Y tal vez hayamos construido, ella y yo, una gran mentira para vosotros. Tal vez ni siquiera hayamos venido del otro lado del país por las razones que os hemos contado, sino por otras más oscuras que yo me niego a decir. A lo mejor vengo precisamente huyendo de mis ancianos, porque me quedé con los fondos de la iglesia. Si esto que digo es verdad, algún día te enterarás. Yo lo voy a ocultar toda la vida, pero te enterarás. Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, y porque Dios pone a cada persona y cada situación en su sitio. Te enterarás, porque alguien conocerá a mis pastores o en fin. ¿Y qué harás conmigo después de que he estado viviendo entre vosotros, que estoy aquí delante contándote estas cosas? ¿Qué haréis conmigo? Pues yo te voy a decir lo que debes hacer. Escúchame bien, mira con qué serio me pongo. Por encima del afecto y la lealtad, perdón, tu lealtad a Dios y a su palabra deben de estar por encima del afecto y la simpatía que puedas sentir por mí. De tal manera que si algún día te enteras de eso, tú deberás ser el primero en levantar tu mano contra mí. No, bueno, no lo digo físicamente, no digo que me pegues, pero tampoco lo digo metafóricamente. Es decir, tú deberás ser el primero en arremeter contra mí, porque esto es intolerable. Y si en lugar de ser este asunto particular, si me he venido con las finanzas de la iglesia, o si he venido escapando con una señora que ahora hago pasar por mi esposa, sucede a otra situación en la iglesia, que puede suceder a mí o a otras personas, porque esto lo has vivido ya en el pasado, habrá que proceder del mismo modo, porque la lealtad a Dios y a su palabra están por encima del afecto que podamos sentir los unos por los otros. Y esto, por favor, no debemos olvidarlo nunca. Y no estoy diciendo que convirtamos ahora nuestra iglesia en un estado policial y que al acabar mi sermón me pidáis el certificado matrimonial. A ver, yo soy vuestro hermano. Yo, igual que vosotros, soy pecador. Esta es una comunidad de pecadores. Pero intento ser honesto delante de Dios y delante de vuestro, y vosotros lo suponéis, igual que yo de vosotros, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí tenemos una situación en Corinto en la cual se demostró lo contrario. No pasa nada, yo digo que Susana es mi esposa, pues es mi esposa. Y si no lo es, no te preocupes, algún día te enterarás. Pero créeme que es mi esposa, y si no, pues montemos un sistema, no vamos a pedir aquí fiscalizar la vida de la gente, pero vamos a montar un sistema de espionaje los unos contra los otros. A ver, no, tampoco, hermano, tampoco estamos llamados a espiarnos los unos a los otros, estamos llamados a amarnos, a alentarnos, a apoyarnos, no a ver si lo que dices es verdad o es mentira. Todo lo que tú me dices, te creo, es verdad. Todo lo que yo te digo, créeme que es verdad. Y el día que te mienta, que tal vez lo haga, pues si me descubres,
ven a pedirme explicaciones y espero que avergonzado te pida perdón. Pero no vamos a desconfiar los unos de los otros. No es bíblico desconfiar los unos de los otros. No vamos a hacer aquí a espiarnos a... No. Lo que sí tenemos que evitar es que siempre, que jamás en nuestra iglesia haya actitudes de esta tolerancia que en el fondo es indiferencia disfrazada. A veces ha pasado, a mí me ha pasado, sabes de cierta persona que no anda bien y dices, bueno, como yo no soy anciano, yo lo he pensado, que espabilen los ancianos. Eso está mal, eso no se hace. Y yo lo he hecho. A veces nos disfrazamos de esa falsa humildad que decimos, sí, pero es que si yo señalo al hermano, 3 dedos me señalan para mí. Bueno, vale, a lo mejor es verdad que yo pero si mi hermano ha caído, mi hermano necesita que le ayudemos. No que le machaquemos, que también lo mencionaba Ángel la semana pasada, sino que le ayudemos, que le digamos, has hecho esto mal y yo soy tu hermano, te amo, te lo hago saber y te tiendo la mano para que salgas de ahí. Ya está. A veces me pone triste, ¿sabes por qué? ¿Cuántas veces algún hermano se te ha acercado para decirte, creo que no andas bien en tu vida y esto lo has hecho mal y creo que has pecado contra Dios? ¿Cuántas veces te lo han dicho? A mí muy pocas. Y casi siempre la misma persona. Susana. Bueno, muy pocas, perdón. Bastantes y casi siempre la misma persona. Susana. Pero claro, ¿por qué siempre Susana? Porque he tenido la mala fortuna de escoger por esposa a esta señora que sistemáticamente pone el dedo en la llaga y me dice lo que voy haciendo mal a lo largo de mi vida y que no me deja en paz. Hombre, si soy tan inmaduro de verlo así, pero más bien no será porque tengo el privilegio de compartir mi vida con una persona que vive tan íntimamente y tan cerca mío, que es la que ve todos mis defectos, pecados y virtudes. Eso es un privilegio. ¿No será que tal vez el resto de la iglesia vive demasiado lejos de mí mismo y de mi realidad y no se entera de lo que hago, de lo que no hago? Y no hablo de esta iglesia, porque estoy encantado. Aquí os enteráis hasta de cuando me resfrío. Qué bonito. No, es verdad, pero bueno, yo vengo a una iglesia que era 3-4 veces esta, igual que todos vosotros, ¿no? Y ya sabemos que cuando las iglesias crecen, las relaciones se empobrecen o se relajan, ¿no? A mí me encanta, es que es verdad, he estado malo estas semanas atrás y todo el mundo se ha enterado, todo el mundo me ha preguntado, ¿no? Me encanta, me encanta. Pero volvamos, tal vez debamos vivir los unos más cerca de los otros, más en comunión fraternal, más como la familia espiritual que en realidad somos, para apercibirnos de estas necesidades o problemas o pecados o caídas que tienen nuestros hermanos. Yo creo que debería ser una cosa como mucho más frecuente en nuestras iglesias y como mucho menos vergonzosa de lo que aparentemente es en algunas ocasiones. Parece que es el fracaso de tu vida espiritual. No. Es decir, Susana lo ha hecho 100.000 millones de veces conmigo y no nos hemos divorciado ni nos hemos peleado. Claro, me toca la moral porque soy orgulloso, pero también me perfecciona como cristiano y no pasa nada, al contrario, creo que el Señor la usa. Bueno, sigamos, no te enredes, Pablo. Lo que no podemos hacer, por tanto, bueno, esto lo resumía con este pasaje: no debes mirar jamás hacia el otro lado cuando crees que tu hermano está cayendo en pecado o va a caer en pecado. Si luego lo hace, finalmente, pues es su responsabilidad. Pero no debes mirar para otro lado. Jamás, eso no es bíblico. Eso no sucede en las familias. Si luego sigue adelante, pues es su responsabilidad. Te cuento una anécdota que me pasó una vez. Que le pasó a alguien. Había cierta persona, él, cristiano, con hijos de más de 20 años, ex anciano de una iglesia. Ella,
bueno, se había quedado viuda en la vida y tenía, bueno, hijas de, bueno, con más de 20 años. Resulta que se conocen. Él comienzan a flirtear y una persona les dice: te estás enredando, vas a acabar mal, cristiano él, cristiano ella, ambos en su iglesia, eso no se hace, vais a cometer un error grave, que es un pecado desastroso. Siguieron adelante, no solamente entraron en relación, se fueron a vivir juntos. ¿Y ahora qué estás haciendo? Vivir mi vida, que tengo derecho. Y la otra persona le dijo: ¿y qué harás cuando consumas tu vida? Esta otra persona le contestó: cuando consuma mi vida, me bastarán 5 minutos para reconciliarme con Dios. ¿Tú qué opinas de estas palabras? Son de un absoluto desprecio por Dios, por la salvación y por la vida cristiana. Es de esto lo que estamos hablando esta mañana. Bueno, sigamos, Pablo, sigamos. No se puede ser tolerante con estas situaciones. No importa si es tu hijo, no importa si es tu amigo de la iglesia, no importa si es tu hermano del alma. No se puede ser tolerante con estas situaciones, porque la iglesia no puede contener pecado en su seno. Porque la iglesia, más versículo 7, debe estar en un continuo proceso de purificación, obsérvalo. Dice: limpiaos pues, bueno, tal vez deberíamos leer el pasaje. ¿Lo leemos? De 6 a 8, aquí comienza la reprensión a la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En relación a esto, insisto, la iglesia debe estar en un continuo proceso de purificación. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque Cristo, nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Varias cosas. Primera cuestión, no se trata de llegar a una especie de nirvana espiritual en la iglesia. No es un estatus, es un proceso, hermano. No llegar a un punto, sino entrar en una actitud. Mira, la santidad en esta iglesia se parece mucho a lo siguiente. Es como ir con un bote de estos remando en un mar muy agitado. Tan agitado que el agua del mar nunca para de entrar en el bote. Y hay que remar, porque si no remamos no llegamos a ninguna parte. Mientras unos reman, otros tienen que estar sacando agua continuamente de la embarcación. Porque si dejas de sacar agua de la embarcación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a hundir y nos vamos a ahogar todos. Aquí la situación es que vivimos en un mundo en el cual estamos llamados a vivir, pero el pecado del exterior no para de entrar en mi vida y no para de llegar a esta iglesia a través mío si yo no tengo cuidado o si tú no tienes cuidado conmigo. Esta es la cuestión. Y continuamente hay que estar purificando la iglesia. No mediante sistemas de espionaje montados aquí a ver qué es lo que he hecho esta noche anterior, ya que mi esposa no estaba en casa, a ver si he andado disolutamente. No es eso lo que estamos llamados, pero sí a velar los unos por los otros, a apoyarnos y a estar atentos. A mí no me da igual lo que ven mis hijas en la televisión, yo de reojo, de lejos lo miro. A mí no me da igual las amigas que tienen en el cole.
No las conozco, pero intento conocerlas. Y no les hablo de lo que hacen, pero quiero saber con quién se relacionan, los programas de televisión que ven, los juegos, los dibujos que miran, porque me interesa su vida y me preocupa lo que puede llegar a suceder, lo que pueden llegar a ver. Y no les paso un cuestionario cada noche, qué has hecho, qué no has hecho, había violencia. No, hombre, no es eso, pero es mi deber, es tu deber, supervisar, velar, pastorear a los hermanos. He dicho pastorear, es verdad, nos pastoreamos los unos a los otros, en cierto modo. Y algunos de entre nosotros más especialmente llamados al ministerio. Pero yo no estoy exento. Aquello que yo hice hace un tiempo, que me pareció o entendí o supe que eso no se hace. Hay que, si tienes evidencia de algo, si tienes evidencia que la esposa de Pablo no es la esposa que él te ha dicho que es, no me preguntes al final de este culto si es mi esposa, pues te voy a decir que sí. Pero si tienes evidencia que no lo es, confróntate conmigo. Porque el asunto lo merece. Además, hay un llamamiento explícito del apóstol Pablo a mantener la santidad en la Iglesia. Y antes hablaba de la cuestión de la Pascua, que empiezo a dudar si detenerme en ella o no, pero en esencia lo que viene a decir es que, del mismo modo, bueno, es necesario, hermanos, hemos ocupado 2 versículos en el pasaje, lo vamos a comentar. Fijaos. Aquí como la iglesia era en parte judía, era en parte latina y era en parte griega, pues claro, los judíos sabían muy bien de qué iba esto. Y yo creo que los griegos y los latinos pues también, porque aunque no celebrasen la Pascua, la veían y sabían de qué trataba. Nosotros, 2000 años y 2000 kilómetros después, en otro sitio, pues no lo entendemos. Pero fijaos, dice, limpiaos, comienza en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura en general, no siempre, bueno, sí, pero que siempre es algo malo, ¿no? Es algo contaminante que estropea y que corrompe las cosas. Hay un versículo en la Biblia en el que no tiene ese sentido, da igual. Lo que importa aquí es que vuelve a ser algo que corrompe, que es muy poquita cosa y va corrompiendo toda una masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque es vuestro estado natural, sin corrupción. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Claro, y ahora dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No quería decirlo, pero este pasaje, este versículo gana fuerza cuando se conoce la fiesta de la Pascua. Acuérdate, era una conmemoración, era la fiesta más solemne de los judíos, en la cual ellos recordaban aquel momento después de las 10 plagas en Egipto, ¿te acuerdas? Reciben una orden de Moisés en la cual dicen, bueno, coged un cordero, un cabrito, llévatelo a casa, os reunís por familias, lo matáis, pintáis con su sangre los dinteles de la puerta y Dios obrará. Y lo que hace Dios es que en esa noche, mientras ellos están comiendo deprisa ese cordero que acaban de, la carne, el cordero que acaban de matar, unos panes que han cocinado y que no les dio tiempo a fermentar y unas hierbas amargas, deprisa corriendo se comieron eso y antes de que amaneciera marcharon, porque Faraón, que había perdido su hijo destrozado, pues autorizó la marcha de los judíos. Luego cambió de idea, pero la autorizó en un primer... Esta era la Pascua. Entonces, este hecho se convirtió en el milagro más importante de la historia de Israel y Pablo lo refiere aquí ahora como no tanto el hecho de la Pascua, como la celebración de esta Pascua que se instituyó en fiesta solemne para el pueblo judío, creo que hasta el día de hoy, Javier, tal vez, ¿no? Una fiesta en la cual se conmemora la liberación, esta es la palabra, la liberación de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y cómo Dios intervino de una manera clara y contundente para favorecer a su pueblo y que escapase de aquel lugar. Y entonces Pablo recoge esta figura y dice, nuestra Pascua volvamos al 8. Así pues, celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Es decir,
ni con lo viejo ni con lo que es de malicia y de maldad, no con lo que es el estado natural de las personas cuando entran en nuestras iglesias, sino con la nueva naturaleza que adquieren una vez nacen de nuevo, que es la de los panes sin levadura, o séase, de sinceridad y de verdad. En esta comunidad, en esta iglesia, tiene que haber sinceridad y tiene que haber verdad. Lo he dicho ya, me parece 4 veces esta mañana, pero hermanos, es una idea importante, es un momento álgido de mi sermón. Tiene que haber sinceridad y tiene que haber verdad. Nadie es perfecto, tal cual yo soy, tal cual yo vivo, y tú me aceptas como soy y me vas a ayudar a progresar hacia la perfección. Ese es nuestro llamamiento, estoy convencido. No a vivir aquí cada uno, nos sentamos, nos sonreímos, nos vamos y cada uno vive su vida como quiere hasta la semana que viene, que nos sentamos, nos sonreímos y nos separamos. Este acto de hoy es la expresión de un dinamismo espiritual mucho más intenso, con unos lazos unos vínculos mucho más fuertes que nos unen, nos atan los unos a los otros, y aunque yo me vaya a mi vida mañana, a mi trabajo y a mis cosas, no dejo de estar en conexión contigo, y lo que a ti te interesa, mi afecto por ti no deja de estar presente, y me debo acordar de la familia por la cual voy a orar, y debo estar pensando en ti porque eres mi familia, como me pasa hoy. Susana no está con nosotros, se ha ido el fin de semana a ver a su padre. ¿Cuántas veces crees que hemos hablado? Pues mejor no te lo digo, porque yo ya ni lo sé. Montones. Desde el viernes para preguntarle qué hacía de cenar, que no sabía qué preparar, hasta esta mañana, pues yo qué sé, pues porque la necesitamos, porque la echamos de menos, porque es el pilar de la familia. Y aunque estamos lejos, Lena pregunta por su madre, y yo la echo de menos y no pasa nada, estamos tranquilos, pero estamos en conexión con ella. Y así quiero estar contigo. Así debo estar contigo, en conexión. Conectados espiritualmente. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, versículo 9. Este es el último apartado ya de este pasaje, en el cual, a modo de conclusión, que de hecho lo voy a convertir en la conclusión del sermón, a modo de conclusión el apóstol Pablo hace una exhortación final para dejarlo por escrito, para siempre, para alcalaínos y para corintios. Versículo 9. O sea, no ya que la conducta pecaminosa de un cristiano le arruina la vida, no ya que si somos, o no únicamente eso, no únicamente que si somos tolerantes con el pecado del hermano, eso se convierte en un pecado para la propia iglesia y además la perjudica, sino que además es necesario mantener la santidad. En estos términos, fíjate, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios os juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Bueno, a modo de conclusión, hermano, la santidad de esta iglesia es cosa de cada uno de nosotros. No es cosa de los pastores, es cosa de cada uno de nosotros. Yo soy responsable de mi vida y yo soy responsable del nivel de santidad que aporto a esta iglesia. Yo puedo hacerla bajar o yo puedo hacerla subir, de mí depende. Segundo lugar, fíjate, dice que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros. Estamos rodeados de corrupción que nos envuelve y Pablo nos pide precisamente que no construyamos monasterios lejos de aquí, nos vayamos todos a vivir dentro haciendo un anticipo del cielo. No es ese nuestro llamamiento. Hay que hacer un anticipo del cielo aquí en medio de la corrupción que nos envuelve en Alcalá. No estamos llamados a salir del mundo, a convertirnos en ermitaños. Estamos llamados a ser, ¿cómo era? Sal y luz, a ser ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando se la cambia. En tercer lugar, estamos
llamados a vivir en este mundo, como digo, sin marcharnos de él. Esto supone 3 detalles. El primero ya lo he comentado, que no debemos pretender apartarnos de él, pero en segundo lugar, esto nos fuerza a convivir con un conflicto, como la barca que navega en aguas agitadas. Continuamente, mi vida... ¿No te ha pasado? ¿No te has visto que tu vida se te ha ensuciado? A mí a veces me pasa. De repente me veo haciendo cosas que no debo. ¿Y yo cómo he aprendido esto? Comienzo a... No suelo decir tacos, pero a veces pierdo el norte y me veo diciéndolos o pensándolos. Diciéndolos normalmente no, pero sí pensándolos. Digo, ¿esto qué pasa? Porque claro, de pensarlos a decirlos, da igual. Porque continuamente te está entrando agua en la barca. Tanto hablar de dinero, que a veces necesito para esto o para lo otro, al final me convierto en un materialista y me veo deseando más dinero. Y me digo, bueno, pero si tengo lo que necesito, ¿qué me está pasando? Es decir, continuamente mi vida se contamina y yo puedo traer la contaminación a la iglesia, como he mencionado varias veces. Este conflicto está servido, como digo, y es permanente. Me va a acompañar a lo largo de la vida, te va a acompañar a lo largo de la vida, y el esfuerzo debe ser mantener nuestra barca, nuestra iglesia, sin agua, para que no naufraguemos. Luego otra cuestión importante, fíjate que Dios dice que no hay diferencia entre pecados. Aquí pone al mentiroso a la altura del fornicario, al avaro a la altura del idólatra, o del que dice tacos. A veces tenemos un poco de fijación con los pecados sexuales, ¿no? No sé por qué. Que bueno, está bien, pero no tenemos fijación, por ejemplo, con un hermano que es un avaro. No es un pecado, simplemente es que le gusta el dinero. Además, como tenemos la mala fortuna que ahora los psicólogos, con todo mi respeto por ellos, no sé si hay alguno entre nosotros, ponen nombres a todas estas cosas. Por ejemplo, los fornicarios no son fornicarios, los fornicarios son sexólicos o son promiscuos sexuales. Los avaros no son avaros, simplemente son personas que les gusta el dinero. Los ladrones son cleptómanos. A veces me veo que como etiquetamos a las personas o a los hábitos de las personas con un nombre, este hombre no es un ladrón, es un cleptómano. Entonces tiendes a sentir compasión con él, pobre hombre, tiene una enfermedad que le hace robar. Bueno, no sé, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero desde luego a lo mejor tiene un desequilibrio mental, pero desde luego es un pecado. Y tal vez necesita un psicólogo, pero también tiene que reencontrarse con Dios y con su palabra. Pienso, a lo mejor soy simplista y me vais a perdonar. Pero muchas veces, en los tiempos modernos que vivimos, como aquel profesor del instituto que tenía una alumna que tenía un síndrome de desafío a la autoridad. Vamos, que tenía muy poca educación y no soportaba la autoridad en nadie porque en toda su vida había hecho lo que le daba la gana. Y la madre encontró un psicólogo que le firmó un papel y consiguió que pusiera eso. Y claro, en ese papel su hija estaba exculpada de todo. Porque pobrecita, tiene un síndrome, esto que he dicho. Bueno, puede que tenga, yo no sé si tiene un síndrome o no, pero también necesita un poco de educación y de comprender que en la vida y en los lugares siempre hay jerarquías y además es bueno que así sea, ¿no? Y hay autoridad y es bueno que así sea. Entonces, por favor, no sintamos, pienso, únicamente compasión de aquellos de nosotros que tal vez seamos, pues, sexólicos o, como decía hace un momento, cleptómanos, o ludópatas, o bueno, tal vez sí, pero no únicamente, porque si yo dejo a mi familia en la penuria, porque malgasto mi dinero perdidamente donde no debo, con juegos de azar o en casinos, a lo mejor tengo un problema, desde luego, pero también cometo un pecado. Lo siento, es mi opinión.
Bueno, más cosas que deciros. Por tanto, y terminamos, lo que toleramos en el mundo, no solamente no hay pecados graves y no graves, todos son iguales. Y pone igual de atención, y perdona mi insistencia, en aquel hermano que comete, pues sí, pecados sexuales que son muy evidentes y muy trágicos por todos los daños sociales que producen a esa persona y a la Iglesia, pero también aquellos que son más sutiles. Tal vez me paso las noches mirando pornografía desde mi ordenador. Tal vez, pues eso, me gasto 1/3 o 2/3 de mi nómina en lo que no debo. No haciendo nada malo, solamente con las maquinitas que hay en el bar de enfrente de mi casa. Y eso, a lo mejor, como nadie lo ve o nadie lo sabe, trasciende menos. Pero si algún día este tipo de pecados, menos aparentes, son manifiestos, deben ser tratados y considerados iguales. Y por último, hermano, lo que toleramos en el mundo, no lo toleramos, no lo deberíamos tolerar en nuestra Iglesia, ¿eh? Lo dice aquí Pablo, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Ahora, vosotros quitad a ese perverso de en medio de vosotros y colocadlo fuera. Lo que toleras en el mundo no lo debes tolerar. Si tu vecino hace o dice ciertas cosas, bueno, pues ahí sí debes decir, allá él con Dios, porque no es tu hermano, porque no está en tu iglesia. Bueno, en otra iglesia de otro hermano tuyo. ¿Qué más da que venga a ICC o que se vaya a cierta iglesia de Alcalá? Es mi hermano igual. Y porque todos pecados, y 3 recomendaciones, y esto sí que van en este último apartado, y porque todos pecamos y todos podemos cometer cualquier pecado, debemos ser tolerantes unos con otros. Aunque ninguno deberíamos vivir una vida pecaminosa, que es el tema aquí esta mañana. Me gustaría orar, si me permites, y concluyo.